Jeff caminaba bajo la lluvia por el parque, cabizbajo, enfundado en la capucha de su sudadera blanca. Era de noche y todo estaba bastante solitario. Aún así, de vez en cuando, se cruzaba con algún incauto haciendo jogging o una pareja de enamorados besándose entre las sombras. Normalmente serían blancos fáciles, las víctimas perfectas para la hoja de su afilado cuchillo. Pero esta vez ni siquiera se fijaba en ellos. Su mente estaba en otro lado y su instinto homicida completamente apagado. Y es que aquel no era un día normal, era su cumpleaños. Por primera vez en mucho tiempo se había acordado de la fecha, como si quisiese enterrar esa parte de su vida y de pronto aflorase. Había pasado más de un lustro desde aquella sangrienta noche en que se convirtió en lo que era, y a veces sentía que empezaba a hacerse mayor. Un pensamiento ridículo, pero que no podía quitarse de la cabeza, y menos aquel día. Caminó y caminó, con la esperanza de que sus ganas de matar resurgieran y le hiciesen olvidar todo, pero no hubo manera. De pronto estaba atravesando un barrio residencial que le resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Quizá había hecho allí alguna de sus célebres matanzas, pero el sitio parecía cambiado. Finalmente levantó la vista y al ver una casa abandonada y destartalada se dio cuenta. Estaba ante su propio hogar, el sitio donde empezó todo. ¿Había llegado hasta allí inconscientemente? No sabría decirlo, pero sin darse cuenta estaba ya arrancando las tablas clavadas en la puerta y cruzando el umbral. Lo que encontró dentro le decepcionó profundamente. El escenario del crimen ya no resplandecía como antes. La sangre en el suelo había desaparecido bajo espesas manchas de humedad, y la frase de «vete a dormir» que con tanto cuidado había trazado en la pared estaba cubierta ahora por un mensaje escrito con labial. «Te necesito. Llámame, por favor. Te quiero, Nina». Y un número de teléfono. Se sintió muy deprimido. Su obra original, la esencia de lo que era, había quedado cubierta por el paso del tiempo y las fans perturbadas. Giró hacia el salón y una débil luz llamó su atención. Se acercó hasta la mesa, y lo que encontró allí le habría abierto los ojos de par en par, si aún tuviese párpados. Era una tarta de cumpleaños. Un delicioso pastel de cerezas, su favorito, de color rojo sangre. Tenía el número de velas exactas, 21. Jeff sacó su cuchillo para cortar un pedazo y leyó el mensaje que había escrito sobre ella. «Feliz cumpleaños, hermanito». Se dio la vuelta y se topó de frente con Liu, vestido con su traje de cuero, sentado sobre el respaldo del raído sofá. «Eres tan previsible». La primera reacción de Jeff fue ponerse en guardia, pero en el fondo se alegraba de volver a ver a su hermano después de tanto tiempo. «Espero que te guste la tarta. La ha hecho Jane. Ella también quería estar contigo, pero decidí reservarme ese placer». Jeff escuchó un grito ahogado y vio a Jane en un rincón, atada y amordazada, luchando por liberarse. Se acercó a Liu con las manos en alto, en gesto de paz. Te sonará raro, pero me alegro de verte. Por fin la familia reunida. El rostro de Liu cambió al instante y se abalanzó sobre él. «¡Tú no eres mi familia!». Empujó a Jeff haciendo que atravesase la puerta de cristal del salón y su cuchillo cayó al suelo. «Dejaste de serlo la noche en que casi me matas». De pronto Jeff, tumbado entre cristales y lleno de cortes, empezó a reír. Liu estaba desconcertado. Si estás vivo, hermanito, es gracias a mí. Fui yo quien llamó a la ambulancia, nada más salir de la casa. Liu agarró el cuchillo del suelo. «¡Mientes!». Intentó apuñalar a Jeff, pero este lo esquivó y de una patada lo tumbó en el suelo, recuperando de nuevo el cuchillo. Liu buscó a su alrededor algo con lo que defenderse. Agarró uno de los oxidados barrotes de la barandilla de la escalera y lo arrancó de cuajo con furia. Forcejeó con Jeff hasta inmovilizarlo sobre el suelo y empezó a desahogarse golpeando sin parar su cabeza. Las cicatrices de la sonrisa permanente de Jeff volvieron a abrirse, tiñendo el pálido color de su rostro de rojo. Siguió descargando su ira hasta que, de pronto, sintió un punzante dolor en un costado. Se apartó
y vio su propia sangre brotando de su abdomen, mientras su hermano seguía riendo. Como aquella noche. ¿Te acuerdas? Pero en vez de acobardarse, la furia terminó de apoderarse de Liu y se puso en pie de nuevo. Su rostro era tan amenazante que por primera vez Jeff decidió retroceder y escapó corriendo escaleras arriba. Liu le siguió lentamente, como saboreando el momento. La lluvia se intensificó y las múltiples gotas caían sobre el rostro de Liu, que no se inmutaba. El ruido del agua en el tejado era constante y apenas podía distinguir algo gracias a la luz de la luna que entraba por las ventanas. Se encaminó por el pasillo de las habitaciones aferrado al barrote, cuando oyó un susurro. Liu, es hora de ir a dormir. Este encaró la puerta de su habitación y la tiró abajo con decisión, entrando de golpe. No vio a nadie allí, pero de pronto Jeff se abalanzó por detrás y lo empujó, haciendo que se golpeara la cabeza contra el escritorio y perdiese el barrote. Liu trató de ponerse en pie, aturdido, y Jeff intentó volver a tumbarlo de un puñetazo. ¡Vete a dormir, maldita sea! Pero Liu consiguió arrebatarle el cuchillo a Jeff y apuñalarlo en la pierna, haciendo que también cayese. Los dos comenzaron un interminable forcejeo, tratando de hacerse con el arma, haciéndose cortes y heridas sin parar el uno al otro. Llegó un momento en el que ya no sentían dolor, solo rabia, mientras la sangre cubría sus rostros y el suelo. Finalmente, Jeff se tapó y salió al pasillo para intentar recobrar el aliento. Liu, viendo por primera vez el miedo en sus ojos, se sintió tan poderoso que tiró el cuchillo al suelo y empezó una pelea a puñetazo limpio. Ambos estaban cubiertos de heridas, así que cada nuevo golpe se sentía como una puñalada y un chorro de sangre salía disparado. Poco a poco se acercaron al ventanal del fondo y al darse cuenta, Liu sonrió con malicia. Empujó a Jeff para tirarlo a través de él, pero aunque éste atravesó el cristal, consiguió agarrarse al borde con sus manos descarnadas. Liu se sintió decepcionado, sus fuerzas empezaban a fallarle y Jeff parecía indestructible. De pronto este se creció y se abalanzó sobre Liu, pero algo transformó la sonrisa maligna de Jeff en una expresión de terror. Al fondo del pasillo, unos rostros se le aparecieron en medio de la oscuridad. Un par de caras, de un hombre y una mujer de mediana edad, con la tez pálida y mortecina. Conforme se iban acercando y haciéndose más claros, Jeff los reconoció. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué hacéis aquí? Dio unos pasos atrás, hacia el ventanal roto. ¡No os acerquéis a mí! ¡Dejadme en paz! Liu, sorprendido, se dio la vuelta, pero no era capaz de ver nada. Entendió que su hermano estaba alucinando. Jeff respiraba de forma nerviosa y retrocedía cada vez más, asustado, hasta que los vio allí de pie junto a su hermano. Liu sintió que era el momento adecuado y decidió poner fin a aquello. «Esta vez es tu hora de ir a dormir, Jeff». De un empujón lo tiró a través del ventanal y su cuerpo voló 10 metros hasta estrellarse contra el duro cemento del patio trasero. Fuera, la lluvia había parado por fin. Liu se inclinó sobre el cuerpo de su hermano y le palpó el cuello y el pecho para asegurarse de que estaba muerto. Dejó el cuchillo sobre su regazo, como si fuese el funeral de un guerrero, y se agachó para susurrarle unas palabras al oído. «Lo siento, tenía que acabar con esto». En ese momento, volvió a sentir un punzante dolor en su costado. Miró al rostro desfigurado y empapado en sangre de Jeff, que apenas movía los labios. Esto aún no se ha acabado, hermanito. Mareado y sin fuerzas, Liu se dejó caer, yaciendo en el suelo junto al cuerpo de su hermano. Los dos, juntos de nuevo, en el patio donde tantas veces habían jugado. Mientras escuchaba unas sirenas de ambulancia de fondo y antes de perder la conciencia, Liu pronunció débilmente una frase. «Feliz cumpleaños, Jeff».